Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Uf, qué emoción siento hoy al estar aquí con ustedes. Prepárense porque la noticia que vamos a desgranar hoy nos ha dejado a todos con la boca abierta. Madre mía, qué bombazo. Como ya habrán visto en ese título que nos ha traído hasta aquí, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con una fuerza tremenda en el mundo del espectáculo, dos estrellas que de repente nos han soltado una información que sinceramente ha sido un auténtico terremoto. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Esa pareja que tantas ilusiones nos hizo, que tantas portadas acaparó y que a lo largo de los años ha generado un sinfín de rumores y especulaciones. Pero lo que ha sucedido ahora es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué demonios esperan? Denle a ese botón rojo que ven ahí abajo y no olviden activar la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas, porque créanme, las que vienen son de infarto. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos de lleno en esta notición que tiene al mundo del entretenimiento turco y a nosotros patas arriba. Empecemos por el principio para aquellos que quizás hayan estado viviendo en una burbuja de paz y tranquilidad o, seamos sinceros, debajo de una roca, y no estén al tanto de este bombazo que ha explotado con la fuerza de 1000 volcanes. La fecha clave que ha marcado un antes y un después en la historia de esta pareja mediática es el asterisco 3 de febrero de 2026. Y sí, les aseguro que la noticia que surgió ese día es de las que te dejan sin aliento, de esas que te hacen cuestionarte todo lo que creías saber. Imaginen la escena, el universo del entretenimiento turco con sus millones de seguidores hiperconectados, pegados a las redes sociales, a los portales de noticias, a cualquier resquicio de información que pudiera darles una pista sobre el paradero, el estado o los proyectos de sus estrellas favoritas. Y de repente, en medio de esa expectación constante, ¡zas!, aparece una información que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Una noticia que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos que era la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos de la percepción que teníamos de ella. La primera chispa que encendió la mecha y que rápidamente se viralizó como la pólvora, fue una declaración, o quizás una serie de indicios sutiles pero reveladores, que apuntaban a un cambio radical, a un giro de 180 grados que nadie anticipaba. Durante mucho tiempo Can y Demet fueron, sin lugar a dudas, la pareja soñada por una legión de seguidores. Sus colaboraciones en la exitosa serie Erkencikus no solo fueron un éxito rotundo en términos de audiencia y crítica, sino que la química que emanaba de ellos, esa conexión palpable que traspasaba la pantalla, cautivó a todos. Los fans, de forma casi instantánea, los shippearon con una intensidad digna de admirar y comenzaron a tejer sueños de una relación en la vida real, un romance digno de una telenovela. Y para la inmensa alegría de muchos, esos rumores, que al principio parecían solo fantasías de seguidores, comenzaron a materializarse, a convertirse en una realidad tangible por un tiempo. Vimos las primeras fotos juntos, supimos de sus citas clandestinas, de sus escapadas románticas, de esos viajes que compartían y de esa complicidad que, a simple vista, parecía sincera, profunda y destinada a durar. Parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno, de esos que solo ocurren en las pantallas, pero que esta vez parecía ser real. Sin embargo, como la vida misma, y especialmente la vida de las estrellas de Hollywood, la realidad a menudo tiene sus propios giros inesperados, sus giros argumentales que ni el mejor guionista podría haber concebido. La relación entre Can y Demet, tan apasionada y comentada, no estuvo exenta de sus altibajos. Y como suele ocurrir con las parejas de famosos, los medios de comunicación, esos omnipresentes observadores, estuvieron constantemente especulando sobre su futuro, alimentando los rumores de crisis, de rupturas y de reconciliaciones. Hubo un constante vaivén de información, un torbellino de noticias que mantenía a los seguidores en un estado de vilo constante, sin saber si la pareja seguía unida o si había llegado a su fin. Pero lo que ocurrió el 3 de febrero de 2026 va mucho más allá de un simple altibajo, de una crisis pasajera o de una ruptura más en el currículum de las celebridades. La noticia impactante, queridos amigos, la que realmente nos ha dejado helados y con la mandíbula desencajada, no es una reconciliación, ni una boda secreta que se descubre, ni siquiera una separación más, que ya de por sí serían titulares importantes. Lo que ha sorprendido a propios y extraños, lo que ha generado un revuelo sin precedentes, es la naturaleza misma de este nuevo giro en sus vidas y en lo que creíamos que era su relación.
Los rumores, que inicialmente eran apenas susurros, se han convertido en informaciones cada vez más sólidas, fuentes fiables que apuntan a que Kanyaman y The Method de Mir han tomado una decisión drástica. Han decidido tomar caminos completamente diferentes, pero no de la manera que esperábamos. La información que está circulando con fuerza apunta a que no solo han iniciado proyectos profesionales totalmente independientes, alejándose de cualquier colaboración conjunta, sino que, y aquí viene lo más sorprendente y lo que ha causado mayor conmoción, han decidido enfocarse en sus carreras individuales de una forma radical, una manera que muchos de nosotros no imaginábamos ni en nuestras peores pesadillas para una pareja tan mediática. Pensemos por un momento en ello. Kanyaman, tras su meteórico ascenso a la fama y su arrollador éxito internacional, ha estado explorando un abanico de mercados, expandiendo sus horizontes y consolidando su marca personal. Su incursión en Italia, por ejemplo, donde ha ganado una popularidad descomunal, ha sido un ejemplo de su ambición y visión de futuro. Ha participado en producciones italianas que lo han posicionado como un actor de alcance internacional, ha lanzado su propia línea de fragancias que ha sido un éxito, y se le ha visto involucrado en proyectos muy ambiciosos que demuestran su deseo de reinventarse y explorar nuevas facetas artísticas. Por su parte, The Method de Mir tampoco se ha quedado atrás, ni mucho menos. Ha seguido cosechando éxitos apabullantes en Turquía, protagonizando series que han cautivado a audiencias de todo el mundo, y se ha ido abriendo paso con paso firme en el mercado internacional con proyectos muy interesantes y arriesgados que demuestran su talento y su versatilidad. Ambos son jóvenes, increíblemente talentosos y con una proyección profesional que parece no tener límites. Pero el giro de 180 grados, el detalle que realmente nos ha dejado helados, que nos ha hecho exclamar, ¿pero qué demonios está pasando?, es que, según las últimas informaciones que están circulando, y que parecen confirmarse con cada hora que pasa, Kan y The Met no solo han decidido separarse en el ámbito profesional y personal, sino que, al parecer, han tomado la decisión de dejar de seguirse mutuamente en redes sociales. Sí, han oído bien. Han leído correctamente. En la era digital en la que vivimos, donde las redes sociales se han convertido en el escaparate principal de las vidas de las celebridades, donde cada like, cada comentario y cada seguidor es analizado con lupa, este gesto, este acto de dejar de seguirse mutuamente, es sumamente significativo, casi catártico. No seguirse en plataformas tan importantes como Instagram, Twitter o Facebook, después de haber compartido tantos momentos públicos, de haber sido una pareja tan icónica y tan mediática, puede interpretarse de muchísimas maneras, cada una más impactante que la anterior. ¿Qué significa realmente este gesto? Para empezar, podría indicar un deseo mutuo, un pacto tácito, de cerrar definitivamente un capítulo y avanzar hacia adelante, cada uno en su propio camino, sin mirar atrás, sin ataduras al pasado. En el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales a menudo se complican enormemente por la presión mediática incesante, los compromisos laborales que los obligan a estar en diferentes partes del mundo y las agendas de trabajo que son tan apretadas que apenas dejan espacio para respirar. Quizás esta decisión de borrar cualquier rastro de conexión pública en sus redes sociales sea una forma de poner una distancia abismal, de enfocarse plenamente en sus respectivas carreras, evitando cualquier tipo de especulación, malentendido o distracción que pudiera surgir de mantener una conexión pública y visible para millones de personas. Además, este acto puede ser interpretado como una declaración contundente de independencia. Cada uno por separado busca solidificar su propia marca personal, forjar su propia imagen pública, sin la sombra, ni la influencia, ni la presencia de la otra persona. En un entorno tan competitivo como el del entretenimiento, donde cada detalle cuenta, donde la imagen lo es todo, esta podría ser una estrategia inteligente y calculada para reafirmar su individualidad, para demostrar al mundo que son capaces de brillar con luz propia, de triunfar en solitario y de conquistar nuevas metas sin depender de nadie más. Es un movimiento audaz que redefine su presencia en el panorama mediático. Hemos estado investigando incansablemente, revisando todas las fuentes posibles, analizando cada detalle y cada rumor que ha surgido. Y si bien es cierto que no hay una declaración oficial conjunta de ambos desmintiendo o confirmando estos hechos de manera explícita, la acción de dejar de seguirse mutuamente en redes sociales es un indicativo muy fuerte, así irrefutable, de un distanciamiento significativo. Los fans, como era de esperar, están divididos, como siempre sucede en estos casos. Algunos, los más pragmáticos, apoyan la decisión, argumentando que es lo más saludable y lo mejor para su desarrollo profesional y personal,
permitiéndoles crecer individualmente sin presiones externas. Otros, los más románticos, los que se enamoraron de la idea de Can y Demet como pareja, lamentan profundamente el fin de lo que consideraban una pareja ideal, un amor de película, y no pierden la esperanza de que en algún momento, quién sabe, pueda haber una reconciliación. Pero es importante recordar, y esto es fundamental, que al final del día, por muy famosas que sean, son personas con sus propias vidas, con sus propios sentimientos y con sus propias decisiones. Lo que para nosotros desde la distancia puede parecer un gesto drástico, un acto de valentía o de frialdad, para ellos puede ser una necesidad vital, una forma de recuperar el control de sus vidas y de seguir adelante con paso firme. La presión de ser una pareja tan popular, tan observada y tan comentada debe ser inmensa, asfixiante en ocasiones. Y a veces la única manera de recuperar un poco de paz interior, de normalidad en sus vidas y de centrarse en lo verdaderamente importante, es tomando medidas drásticas como estas, por dolorosas que parezcan desde fuera. Además debemos considerar la trayectoria profesional que cada uno está construyendo, una trayectoria que vista en retrospectiva, parece haber estado encaminada hacia la independencia desde hace tiempo. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, con una capacidad asombrosa para reinventarse y adaptarse a diferentes desafíos. Su incursión en el mercado italiano, sus papeles en producciones de gran calibre y su creciente popularidad internacional son prueba irrefutable de su talento y de su ambición. Por otro lado, Demet Özdemir no se queda atrás, ni mucho menos. Ha sido protagonista de series que han cosechado éxitos a nivel internacional, cautivando a audiencias de todo el mundo con su talento y su carisma, y su nombre ya es sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento. Ambos tienen un futuro profesional brillante y prometedor por delante y quizás, solo quizás, estas decisiones tan drásticas y tan públicas son precisamente las que les permitirán alcanzar nuevas cimas en sus carreras, volar más alto y brillar con una intensidad aún mayor. La fecha del 3 de febrero de 2026, por tanto, no solo marca un evento mediático de gran magnitud, sino que se convierte en un punto de inflexión crucial, un antes y un después en la narrativa pública de Can Yaman y Demet Özdemir. Es el día en que el mundo del entretenimiento y nosotros sus seguidores, nos dimos cuenta de que la historia de esta pareja, al menos la forma en que la conocíamos, la forma en que la imaginábamos, había llegado a un final quizás agridulce, y que sus caminos se separaban de una manera que pocos, repito, pocos anticiparon, y mucho menos de esta forma tan rotunda y simbólica. Hay quienes, con esa picardía que caracteriza a los observadores del mundo del espectáculo, especulan que detrás de esta decisión radical podrían haber también otros factores, como nuevos intereses amorosos que prefieren mantener en privado, proyectos personales que requieren una dedicación absoluta, o simplemente un deseo profundo de privacidad y de escapar de los focos. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado al respecto, solo especulaciones, rumores que alimentan el debate y la intriga. Lo único que es evidente, lo que salta a la vista y no deja lugar a dudas, es la toma de distancia, un movimiento calculado, audaz y sumamente simbólico que ha dado pie a incontables teorías, debates apasionados y una ola de reacciones entre los seguidores de ambas estrellas. En resumen, la noticia impactante que explotó el 3 de febrero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir se centra en la decisión que parece haber tomado la pareja de distanciarse públicamente de una manera muy significativa, ejemplificada por la acción de dejar de seguirse mutuamente en sus perfiles de redes sociales. Este gesto, aunque para algunos pueda parecer trivial o incluso un simple detalle sin importancia, en el contexto de la vida pública, de la exposición mediática y de la relación tan comentada de estas dos estrellas, es un claro indicador de un cambio profundo y significativo. Marca sin lugar a dudas el fin de una era, al menos en la percepción pública de su relación, y abre un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo donde cada uno se centrará de lleno en su desarrollo individual, en su crecimiento profesional y en la consolidación de su propia identidad en el competitivo mundo del entretenimiento. Y bueno, queridos seguidores, así concluye nuestro análisis de esta notición que ha revolucionado las redes y ha dejado a todos boquiabiertos. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Ahora quiero escucha. Su opinión, su veredicto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión de Can y Demet? ¿Creen que es lo mejor para ellos, para sus carreras y para su bienestar personal? ¿Se imaginaban un giro así en la historia de esta pareja que tanto nos cautivó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, me encantaría leer sus reflexiones, sus opiniones, sus especulaciones y debatir juntos sobre este tema que, sin duda, dará mucho de qué hablar.
Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta, ese pulgar arriba que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Can Yaman y de Method de Mir, para que nadie se pierda esta exclusiva y estemos todos al día de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen esa campanita que tanto les avisa de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, más análisis profundos y por supuesto mucha más emoción. Hasta la próxima, mis queridos suscriptores. Un abrazo gigante.